20 euros en el bolsillo más 20 menos, parece que no, pero ayudan un poquito. Poco a poco se llegará a un sueldo un poquito más decente. Yo lo veo muy importante porque próxima vez subirá un piquito más. Paso a paso, pero hoy ha habido luz verde al salario mínimo de 1.000 euros en España. El Gobierno lo acaba de aprobar en Consejo de Ministros y tendrá carácter retroactivo, se aplicará desde este mes de enero. La subida supone unos 35 euros más al mes. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. De ese salario mínimo interprofesional dependen muchas de las prestaciones sociales que se pagan en nuestro país. Pero ese Consejo de Ministros también, vamos hasta Madrid, Silvia Mascareño, buenas tardes, ha aprobado algo muy importante para los ERTE con mención especial, Silvia, para los ERTE de La Palma. Sí, porque los ERTE volcánicos se prolongarán al menos hasta finales de junio, no así los ERTE COVID que finalizarán en apenas un mes, una medida que afecta a unos 12.000 trabajadores en las islas. Se abre el debate sobre el uso de la mascarilla en interiores también. La pregunta es cuándo podremos desprendernos de ella con seguridad. Hay expertos que marcan la fecha ya para la primavera, pero varios países tienen fecha incluso antes para su retirada en todos los espacios públicos. Un equipo de buzos repara en estos momentos la fuga que sufre la presa de Ayagaures. Trabajan a 16 metros de profundidad. Tania Sánchez, sabemos, buenas tardes Tania, ¿a qué se debe ese escape? Todavía no, y para eso están estudiándolo los técnicos, aunque todo apunta a un fallo en la presión. Los buzos, como dices, están intentando solventar la avería cuanto antes porque ya se han perdido 30.000 litros de agua desde el viernes. Se llama Vladimiro y así toca su pasión, la radio. Lleva coleccionando radios antiguas desde hace 40 años. Tiene más de 350 transistores y un deseo: convertir todo ese tesoro en un museo para que sigan sintonizando historias. Vamos a empezar hoy hablando de economía, del salario mínimo interprofesional que afecta a muchísima gente. Por primera vez alcanza los 1.000 euros de importe. Silvia Mascareño, entrará en vigor ya, según lo publique el Boletín Oficial del Estado. Sí, y además tendrá carácter retroactivo a 1 de enero. Son 35 euros más al mes, hasta los 1.000 euros brutos mensuales en 14 pagas. Según el Gobierno, los más beneficiados por esta subida serán los jóvenes y las mujeres. Y hay que recordar que es el primer paso de cara a lograr un objetivo, el 60% del salario medio español al final de la legislatura. Pero además, en el Consejo de Ministros se ha tomado hoy otra decisión importante, de las que estaban pendientes 12.000 trabajadores en las islas, unas 3.600 empresas también en el archipiélago. Y es la prórroga un mes más, hasta el 31 de marzo, de los denominados ERTE COVID. Durante este periodo los trabajadores van a mantener sus mismas condiciones laborales, no así los empresarios, que verán reducidas algunas de sus rebajas y exenciones a las cuotas de la Seguridad Social. Y es que este es solo un periodo transitorio de cara a acogerse a un nuevo mecanismo que viene en la nueva reforma laboral. Las únicas excepciones serán para el sector de las agencias de viaje, uno de los sectores más afectados por la pandemia. Habrá una especie de mecanismo red que podrá durar hasta un año, y la otra excepción son los denominados ERTES volcánicos, los ERTES de la isla de La Palma, que se mantendrán al menos hasta el 30 de junio. Se prorrogan los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio y en el caso del cese de actividad de autónomos también extendemos por 4 meses las medidas de carácter extraordinario que están vigentes en este momento y que, si no mal recuerdo más, están afectando a unos 700 autónomos en La Palma. Una ayuda concreta para La Palma, y el salario mínimo de lo que estamos hablando va a subir sin el consenso de todos los agentes sociales. Lo apoyaron sindicatos y gobierno, lo firmaron, pero los empresarios no lo suscribieron por considerar la subida inasumible en estos momentos. Detrás de la barra de cualquier cafetería como esta o en una parada de taxis hay un trabajador, y aunque muchos superen ese salario mínimo de los 1.166 euros al mes, todos coinciden en valorar positivamente esta nueva subida. A mí me parece bien irnos un poco, aunque poquito a poco, irnos equiparando a los sueldos que hay en Europa. Es muy importante porque próxima vez subirá un piquito más.
Además, es especialmente importante en nuestras islas. El 20% de la población activa, según datos de las grandes centrales sindicales, se verá beneficiada por esta subida. En total, más de 140.000 trabajadores en el archipiélago. La comunidad autónoma canaria es la que más se beneficia de esta subida del salario mínimo. Esto quiere decir que son de los salarios más bajos que hay en todo el Estado. La realidad es que el salario medio en Canarias es el segundo más bajo del país, unos 1.775 euros, solo por encima de Extremadura y lejos de los 2.300 de salario medio que cobran en la Comunidad de Madrid. La media nacional es de algo más de 2.030 euros. Creo que el salario medio es la aspiración que deberíamos de tener para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Y frente a esta subida, el punto de vista empresarial. Esto nos ha puesto un límite inferior, muy alto, muy difícil de sostener algunas empresas. Ese límite inferior es para muchos trabajadores lo mínimo. Álvaro supera ese salario de 1.000 euros al mes, pero es consciente de lo que supone para poder vivir. Con 1.000 euros es imposible vivir. La aspiración sindical es situar este salario mínimo en 14 pagas en 1.060 euros para el año 2023. Pues hablando de salarios, las mujeres en Canarias cobran de media 2.500 euros menos que sus compañeros varones y la capacidad adquisitiva de ellas además se reduce si tienen una discapacidad. En el Día Europeo de la Igualdad Salarial vamos a analizar algunas de las causas de esta discriminación sexual que existe en torno al mercado laboral en España. El 78% de los contratos a tiempo parcial en Canarias son de mujeres y la temporalidad entre ellas se ha multiplicado por 10 durante la pandemia. Apenas disfrutan de complementos salariales y cobran unos 2.500 euros menos que sus compañeros varones. Los cuidados siguen siendo su suelo pegajoso. 9 de cada 10 excedencias o reducciones de jornada para cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas o a nuestros familiares dependientes los seguimos asumiendo en exclusiva las mujeres. Los roles de género nos hacen ocuparnos de una serie de cargas que merman nuestra carrera profesional. Y la capacidad adquisitiva empeora según las características de cada una. Las mujeres con discapacidad han perdido 500 euros de salario medio en la última década. Ya es difícil ser mujer para que te cojan, ¿no? Y porque ven como tienes carga familiar, tienes hijos y ya no le vamos a poner si tienes un hijo con discapacidad. Según un estudio del Grupo Social 11 que apoya con estos cupones la igualdad sexual, si las mujeres con discapacidad se incorporaran al mercado laboral, el PIB en España crecería más de 7 millones de euros. Diego tiene 22 años y acaba de estrenar su primer trabajo como ayudante de cocina de este hotel de la capital tinerfeña. Es una de las 20.000 personas que en los últimos 20 años han formado parte de los planes de empleo de Cruz Roja. Me enteré del curso a través de amigos conocidos de la Cruz Roja que estaba dando cocina y yo siempre he estado entre fogones desde pequeño y la verdad que dije, de cabeza me voy. Poco tiempo, son breves, aprendes un montón y al final a lo mejor tienes la suerte como yo de que consigues el trabajo. 26 proyectos formativos dedicados a diferentes sectores profesionales, siempre facilitando el acceso al empleo de quienes lo tienen más difícil. Desde personas desempleadas de larga duración hasta mujeres o mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años o los jóvenes con un cierto problema o dificultad a la hora de insertarse en el mercado laboral. Nos ayuda mucho a nosotros un poco a, por una parte, rejuvenecer la plantilla con un perfil como el suyo, por otro lado a que tenemos aquí una persona que realmente tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de poner empeño. Empeño con el que Diego inicia su camino laboral. El objetivo a largo plazo, convertirse en jefe de cocina. La tormenta política en el Partido Popular se intensifica por horas. Hoy hemos presenciado una cascada durante toda la mañana de dimisiones dentro y fuera de lo que se conoce como el núcleo duro de Pablo Casado, del presidente que se queda cada vez más solo. Mañana se verá en Génova con los varones del partido, pero uno que tiene mucho peso, Núñez Feijóo. El presidente gallego ya avisa de que esta crisis hay que solucionarla, dice, con dimisiones y que sean rápidas. Pablo Casado busca una salida a la crisis abierta en el Partido Popular y pide reunirse este miércoles con los presidentes autonómicos. Un encuentro solo de varones. No acudirá la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Estará encabezado por Pío García Escudero, presidente del PP en Madrid. Situación que desde el propio grupo parlamentario definen de extrema gravedad y por la que piden una nueva cúpula. Y mientras tanto ya hay 3 dimisiones, la de la diputada Belén Hoyo, presidenta del Comité Electoral, la diputada Ana Vázquez, portavoz de Interior, y también la del alcalde madrileño José Luis Martínez Almeida,
Almeida, quien dimite de sus funciones como portavoz nacional del partido. Es que mi compromiso con el Ayuntamiento de Madrid está muy por encima de mi compromiso con el Partido Popular. Es que estamos dispuestos a llegar hasta la última consecuencia de lo que pueda haber pasado en este Ayuntamiento. Mientras Ciudadanos pide más información y descarta una moción de censura con su socio de gobierno. Y quiero que me asegure usted, aquí y ahora, que no hay nada más, porque lo vamos a encontrar, señor Almeida. La Fiscalía Anticorrupción abre una investigación a la presidenta madrileña por el contrato de las mascarillas vinculado a su hermano y los socialistas anuncian que mañana volverán a ampliar la denuncia por nuevos contratos. Sobre el cobro directamente por parte de su hermano de ese importe vinculado a un contrato adjudicado a dedo por su gobierno. Ayuso asegura que no dejará de trabajar para que el PP de Madrid se renueve desde los cimientos. La Fiscalía que ha abierto esa investigación sobre ese contrato y el Partido Popular de Canarias que se ha posicionado piden un congreso extraordinario donde enterrar el hacha de guerra y reconstruir cuanto antes el partido. Hemos dado un plazo prudente para que se presenten soluciones, las mismas no han aparecido y creo que es hora de escuchar a nuestros afiliados, a nuestros simpatizantes, que sean ellos quienes decidan. No podemos seguir en la situación que nos encontramos. Cada minuto que continúe desangrándose el Partido Popular es un minuto en que no estamos atentos a lo que está sucediendo en España, aquí en Canarias. Hablaba el presidente de los populares en Canarias a las puertas del Parlamento. Sesión de control hoy al Gobierno ahí en la Cámara Autonómica. El presidente Ángel Víctor Torres ha adelantado los principales asuntos que va a defender durante su intervención. Patricia Santana, buenas tardes. En la conferencia de presidentes autonómicos de este próximo viernes en La Palma. Sí, buenas tardes. Ángel Víctor Torres confía en que esa cita sirva para consolidar los compromisos del Estado y para crear otros nuevos, como por ejemplo un fondo COVID para las administraciones públicas o la renovación del sistema de financiación autonómica. Pero lo más importante, que el Estado reconfirme que será él quien financie el 100% de las infraestructuras necesarias para la reconstrucción de la isla de La Palma. También que se cree un marco legal para definir quién tiene las competencias en materia de menores migrantes y facilitar mecanismos que sean más ágiles, más rápidos para saber qué edad tienen esos menores. Los nacionalistas piden al Gobierno que haga la tarea para que asuntos como la crisis migratoria o la reconstrucción de La Palma no sean, dicen, meros ruegos y preguntas en la conferencia de presidentes. Tiene que haber certidumbre para los afectados en La Palma. Tiene que haber concreción para aquellos que todavía hoy dicen que no han recibido nada, porque si no, será más de lo mismo, más propaganda. Usted mira la mitad de la situación, o sea, obvia que han llegado fondos importantes que cada semana hacemos llegar a la opinión pública como que se abandona la isla de La Palma y eso no es verdad. Nueva Canarias habla de oportunidad para consolidar compromisos de Sánchez con La Palma y para que en cuanto a la tutela de los menores extranjeros no acompañados haya una implicación real de todas las comunidades. Que podrían ser los que pudieran poner alguna pega a una modificación de la ley que haga extensible ese ejercicio, ya no de solidaridad, sino de cooperación y además obligada para todos los territorios. Que tengamos una respuesta definitiva, un marco legislativo definitivo para el presente y el futuro que deje claro cuáles son las competencias. Precisamente los populares denuncian que Sánchez no haya cumplido, dicen, el anuncio hecho el año pasado de fijar un acuerdo con las autonomías para ese reparto de los menores. En lugar de escucharle a usted exigir con contundencia ese acuerdo, le hemos visto mendigar por el resto de comunidades autónomas o criticarlas por insolidaria. Usted ha dicho recientemente que fletaría aviones para menores inmigrantes si fuera preciso. ¿Eso es la respuesta humanitaria al fenómeno migratorio? Mientras el grupo mixto acusa al Ejecutivo de hacer oídos sordos a los trabajadores afectados por la temporalidad en la administración pública. La estrategia es, señor Torres, dilatar los plazos para no llegar a un acuerdo con los trabajadores y acabar imponiendo el criterio del Gobierno. En el mes de febrero nos hemos sentado con los sindicatos, tenemos una hoja de ruta y en junio tendremos que tener las ofertas públicas de empleo para luego sacar las convocatorias. Torres defiende el diálogo y los acuerdos con los trabajadores, pero apunta dentro de un marco jurídico para dar seguridad. El presidente ha defendido también hoy la política que desde el comienzo de la legislatura ha desarrollado su gobierno encaminada a la descarbonización de Canarias y a la estrategia de desarrollo sostenible a la que se acaban de incorporar 466 millones de euros, pero también el impulso a la profesionalización de los investigadores y para evitar esa fuga de cerebros a otros países.
Cumpliremos no solo con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, con el Pacto de los AMEO, sino sobre todo cumpliremos con un compromiso que adquirimos en el año 19 de iniciar la descarbonización de estas islas. El turismo, que es nuestra fuente de riqueza principal, no lo podríamos concebir en el futuro próximo sin la descarbonización, sin la apuesta por la sostenibilidad. El haber conseguido que 466 millones de euros vengan de aquí al año 2026 para Canarias específicamente, para aumentar, por ejemplo, la apuesta por la energía fotovoltaica, debería alegrarnos a todos. Con la pandemia se ha demostrado que no hay un país con futuro sin ciencia ni investigaciones públicas y tampoco un país digno sin empleo estable. Creo que el Gobierno de Canarias también está dando pasos al respecto. Quiero recordar en estos momentos que el presupuesto del año 2022 aumenta en un 16% frente al año 2021 la inversión en ciencia. En el debate político lo está, pero también está ya en la calle. Ayer mismo lo comentaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, otro debate, el de las mascarillas, sí o no, en interiores. ¿Cuánto tiempo más habrá que llevarlas? Los expertos dicen que es pronto para eliminarlas por completo, a pesar de que ya hay países en Europa que están en cuenta atrás para desprenderse de ellas. Francia lo hará a finales de este mes. La incidencia de la COVID-19 sigue siendo muy alta, con cifras que hace un año habríamos calificado de riesgo extremo. En Canarias el descenso en los contagios se ha ralentizado. Ha habido un 13% de la población que ha pasado la enfermedad y que por tanto tiene cierta inmunidad natural. Y en España es el doble, es el 26%. Pues es lógico que cueste más detener la infección. Según un índice de la Universidad de Oxford sobre la intensidad de las restricciones en Europa, España se encuentra en un nivel medio. La tendencia es a bajar, intentar recuperar la vida que teníamos antes. Aunque para quitarnos las mascarillas en los interiores aún habrá que esperar un poco más. Yo creo que estamos siendo un poquito rápido, porque eso se podría hacer cuando tuviéramos una tasa de infección de 50 por 100.000 habitantes. El transporte público yo creo que va a seguir durante mucho tiempo todavía. En grandes aglomeraciones la mantendremos, pero en sitios donde no haya tantas aglomeraciones, pues la iremos quitando. Esta primavera va a ser el punto de inflexión para el uso de mascarillas en interiores. Siempre coinciden los expertos que las infecciones y la presión asistencial estén controladas. Canarias se ha sumado también a las concentraciones que el sindicato de enfermería SATSE ha llevado a cabo en todo el país. Reclaman que se desarrolle la Ley de Seguridad del Paciente, una iniciativa legislativa popular que tiene más de 700.000 firmas, 14.000 de ellas se recogieron aquí en Canarias. Esta ley permitiría elevar el número de profesionales de la enfermería y también fisioterapeutas por cada 1.000 habitantes. Según ese sindicato, para cumplir con la media europea, Canarias necesitaría añadir unas 2.000 plazas más a la actual plantilla de unos 6.500 profesionales. En otros países europeos hay una media de entre 8 o 9 enfermeros cada 1.000 habitantes. En España estamos en 5,5. Y el problema es que en Canarias estamos en un 5, somos los peores a nivel nacional ya. La pandemia ha visibilizado la enfermería, eso es cierto, pero también es verdad que la enfermería es más que una campaña de vacunación. La enfermería es la protección de la población, la protección de la salud, y es hora de valorar eso como se merece. Pues sanitarios de toda España están alertando de que el aumento de la temperatura, la del planeta, tiene consecuencia directa para la salud. Se han unido para luchar contra el cambio climático. Dicen que gestos como la receta de medicamentos sostenibles contribuyen y mucho a paliar los efectos del clima en nuestra salud. En España se venden al año 15 millones de inhaladores como este. Cada uno contamina igual que un coche que recorre 300 kilómetros. Hay otros formatos de menor impacto, como los de polvo seco, y eso es precisamente lo que quiere esta Alianza por el Clima, que el profesional elija la opción más sostenible. El mundo de las empresas farmacéuticas son más contaminantes globalmente que el mundo de la automoción. Pasa lo mismo con los blisters de PVC, mucho más contaminantes que los de aluminio. Son pequeñas acciones que repercuten en el medio ambiente y en nuestra salud. El cambio climático, la mayor amenaza está sobre la salud humana. Está produciendo ya infartos de miocardio, mucha patología coronaria, mucha patología cardiovascular en pacientes que no tenían otros riesgos. El calentamiento global está atrayendo mosquitos que antes no podían vivir en nuestras latitudes.
Aumentan también las infecciones respiratorias y digestivas, las alergias, el asma e incluso los trastornos psiquiátricos. El tiempo apremia y quieren formarse para concienciar a su vez a los pacientes a tener una actitud proactiva para salvar el planeta. La Conferencia Episcopal ha encargado una auditoría jurídica independiente que arroje luz en la investigación sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Dice que el principal objetivo es la reparación de los daños que han sufrido las víctimas. Para ello, afirman, necesitan sus testimonios y también los de asociaciones y medios de comunicación que llevan años recabando información que puede ser útil. Esta auditoría durará un año y el resultado será público y puesto a disposición de toda la sociedad. La Conferencia Episcopal quiere asumir su responsabilidad ante las víctimas, las autoridades y la sociedad española, estableciendo un nuevo vehículo de colaboración que ayude a esclarecer los sucesos del pasado y ayude a evitar que estos puedan volver a ocurrir en el futuro. Abordar las necesidades de las personas LGTBI es una apuesta del Cabildo de Tenerife junto con la Asociación Diversas, que lleva a cabo además 2 proyectos de ayuda social y psicológica centrados en un colectivo que sufre numerosos episodios de violencia y también de odio. Necesidades que parten no de la orientación sexual, ni de la identidad o expresión de género, ni de las características sexuales de estas personas, sino de la completa situación de LGBTI-fobia que sufren día a día en multitud de entornos sociales. Más de 1.400 atenciones en el año 2021 y que cuenta con casi 200 personas usuarias a día de hoy. Un hombre se enfrenta a más de 11 años de cárcel por haber intentado asesinar a su expareja tras apuñalarla 9 veces en 2019. Esto ocurrió en el sureste de Gran Canaria. El acusado ha reconocido todo y ha hecho uso de su última palabra en la vista oral del juicio. El acusado le había dicho a su letrada que no iba a hacer uso de su última palabra y que si lo hacía iba a ser para pedir disculpas por apuñalar 9 veces a su expareja. Que de arriba se sale, que de la visión se sale también, que no estoy muerto todavía. A la que casi deja sin vida es a la mujer con la que compartió relación sentimental. La orden de alejamiento que pesaba sobre él no le impidió que la atacase en 2019 con un cuchillo en plena calle. Una manifestación más de la desigualdad o de la dominación del hombre sobre la mujer. Y si no se produjo el resultado de muerte, gracias a Dios, ha sido por la asistencia, la pronta asistencia de vecinos y de la ambulancia. El autor confeso, de hecho, pensaba, tal y como relató un policía nacional, que había asesinado a su expareja. Yo creo que la he matado porque lo que me hizo fue muy fuerte. Dijo, espero que no escape, porque lo que me hizo fue muy fuerte. Correcto. Tanto la fiscal como la acusación y hasta la defensa acuerdan pedir para el hombre 11 años y 6 meses de prisión por intento de asesinato agravado por parentesco con la víctima y por tratarse de un caso de violencia de género. Y la calima que ha regresado, ahí la tienen, a Fuerteventura y Lanzarote con más presencia en la isla de los volcanes. Desde primera hora de la mañana el polvo en suspensión viene del continente africano, se ha ido instalando en el territorio insular. De momento no afecta de forma significativa ni a la visibilidad ni a la calidad del aire. Su concentración puede aumentar durante el día. Aquí tienen el contraste que lo encontramos en La Gomera, imagen opuesta, con temperaturas por debajo de los 3 grados. El área recreativa de la Laguna Grande amanecía así, cubierta de escarcha. Un manto helado cubría todo este parque y partes de las medianías de la isla. Las temperaturas muy bajas y frías de la noche y la ausencia de viento han contribuido a la formación de esas heladas en La Gomera y en otros puntos de Canarias. Vemos ya la previsión para las próximas horas. Mañana volveremos a tener temperaturas frías en las primeras horas de la mañana, principalmente en las islas de mayor relieve. Son probables de nuevo heladas, al menos en La Palma, en zonas de Tenerife y también en zonas de Gran Canaria, aunque va a aumentar el viento. Y no son descartables precipitaciones durante parte del día, tanto en Fuerteventura como en Lanzarote y en La Graciosa. Continúan los trabajos en la presa de Llagaures, que está en Gran Canaria, para arreglar la avería que se registraba el viernes. 3 días ya en los que se está trabajando para acabar con una fuga. Tania Sánchez está en la presa. Tania, buenas tardes de nuevo. ¿Cuántos litros se han perdido ya de agua?
Según las últimas estimaciones, se cree que unos 30.000 litros desde que este viernes se rompiera esta válvula de la presa de Ayagaures. 200 litros por segundo se han perdido, pero tenemos una buena noticia y es que los buzos que llevan toda la mañana y ayer trabajando han conseguido que ese caudal se reduzca a la mitad. Y es que esta presa de Ayagaures tenía un caudal mayor que otras veces, que lo habitual, unos 572.000 litros, porque hace apenas unos meses hubo un trasvase de la presa de la Gambuesa que quedó completamente vacía. Es por eso que los agricultores y también la comunidad de regantes de esta zona del sur de Gran Canaria creen que se tardará unos 7 años en recuperar el agua que ahora corre barranco abajo. La válvula rota está a 16 metros de profundidad. Cada buzo permanece durante un máximo de 1 hora intentando tapar la fuga. La presión y la turbidez del agua complican este trabajo. Justo a la toma de agua, la válvula de la toma de seguridad se salió, ¿no? Seguramente, pues hombre, está sometido a una presión y al final la opción es pues meter unos buzos, hacer unos trabajos, digamos, subacuáticos para poder tapar la toma desde el lado de la presa. Una vez taponada esa toma, bajarán los técnicos del Consejo Insular. Cada segundo ahora mismo se pierden 100 litros de agua, pero los trabajos no pueden ir más deprisa. Primero la seguridad de los trabajadores, no podemos permitir que se produjera ningún daño a las personas que estaban operando para solucionar la avería. Estamos intentando aprovechar una parte de esa agua destinada también a los agricultores. De momento se están recuperando 30 litros por segundo que se desvían a la zona del Salobre. Obras en la presa y en el Hierro hacía tiempo que otras obras, en este caso en una calle, no llamaban tanto la atención. Es la calle San Salvador, que está en la frontera. Los trabajos de mejora van a costar más de 2 millones de euros y ahí radica el problema. Esa cantidad abre el debate entre vecinos y comerciantes. Comienza la obra de acondicionamiento y repavimentación de la calle San Salvador. Esto es con una colaboración del Cabildo Insular, naturalmente. Nosotros no tenemos poder económico para afrontar obras de esta envergadura. El presupuesto asciende a 2.400.000 euros, pero los comerciantes de la zona ya se quejan. Los clientes no se paran, aparte de que yo tengo al lado de la charcutería donde aparcar, siguen de largo y yo veo los trabajadores que van muy lentos. Discrepo con la obra porque ya nos tuvieron cerrados cerca de 7 meses cuando pusieron el alcantarillado, y nuestros políticos lo que tienen es que actuar con coherencia y cuando se hace una obra realizarla completa. Los vecinos tienen otra visión. Bien, todo lo que se haga nuevo está bueno. Me parece bien y ya era hora de que la arreglaran. Los trabajos deberían estar concluidos el próximo mes de julio. El secretario general de UGT ha mantenido este encuentro con afiliados en La Palma tras realizar un recorrido por las zonas afectadas por el volcán. Pepe Álvarez quería conocer la realidad actual en la isla en materia social y económica durante esta fase de reconstrucción. Ha apuntado que España y Canarias tienen capacidad suficiente para dar una respuesta adecuada a los palmeros. Lo que pasa en La Palma, un país como España, lo puede asimilar económicamente sin ningún tipo de problema. Las Islas Canarias tienen unas dimensiones que también permiten el poder hacer frente a una catástrofe de estas características. Aquí tienen unas imágenes de un equipo de científicos de Involcan que lo han colgado hoy en su cuenta de Twitter, tomando muestras en el edificio volcánico, muestras de gases. Siguen hablando de un proceso de desgasificación que está en curso, pero que es absolutamente normal. Por cierto, que hoy se ha reconocido a los colectivos de voluntarios durante la emergencia volcánica. Protección Civil, AEA, Bomberos, Alfatango, Solidaridad con Rescate de Animales y Voluntarios Medioambientales Sin Suela han sido las asociaciones reconocidas con los premios de participación ciudadana de La Palma. Con solo un acto es difícil de agradecer todo lo que ha dado cada uno de los voluntarios durante estos más de 4 meses de emergencia, incluso hoy, ¿no? Continúan
dando su tiempo, su vida por atender a las personas principalmente damnificadas, ¿no? Labores como rescate de animales, limpieza de ceniza o atención a las personas damnificadas son las tareas que han realizado estos colectivos que hoy reciben un premio importante para su progreso. Va a ser un día muy importante, incluso con el premio que le vamos a dar Tetra. Ellos siempre nos están pidiendo equipos de comunicación que van a estar coordinados con el Secopin para que en todo momento podamos comunicarnos y también estar localizados. Con ello, se trata de trasladar a la sociedad palmera que son el mejor ejemplo de participación ciudadana que existe en la isla. En el proyecto Ecotour se fomenta el turismo sostenible en contacto con la naturaleza. Es un proyecto en el que el municipio gomero de Vallehermoso ha sido pionero en la isla. Con 110 kilómetros cuadrados, Vallehermoso es el municipio más extenso de La Gomera y el único de la isla que forma parte de Ecotour, una red transnacional de municipios que tiene entre sus objetivos la preservación, conservación y difusión del patrimonio medioambiental, rural y etnográfico. Vamos a tener un proyecto interesante, reconvertir los espacios que tenemos para la ubicación de las hogueras de San Juan en miradores, dando una exposición además de ese vínculo que tiene el pueblo con sus tradiciones, pero además como están en senderos de ámbito no solo municipal, sino también insular, pues harán también una conexión de la naturaleza con las vivencias, por el folclore, las tradiciones y por un espectáculo como son las hogueras, pero es que además pues van a ser unos miradores que van a estar 364 días dedicados al turismo y un día a San Juan Bautista. Actuaciones dirigidas a fomentar el ecoturismo en los municipios adheridos para los que se han destinado, en el caso de La Gomera, 235.000 euros divididos en 3 anualidades. Las Palmas de Gran Canaria es un destino turístico urbano, pero también de sol y playa, y tiene una buena oferta cultural, hotelera y gastronómica. Es la conclusión de un estudio que ha encargado el propio ayuntamiento para diseñar su plan de marketing turístico. Se entrevistó a más de 4.000 personas, entre profesionales del sector, turistas y también vecinos. El informe señala como debilidades del destino la falta de la limpieza en la ciudad o la carencia de idiomas en la población. En los últimos 2 años la ciudad ha ganado 750 nuevas camas hoteleras. Tiene que haber un equilibrio, yo creo, con la mejora de la oferta alojativa en la ciudad, que es una mejora que ha reconocido Exceltur, vuelvo a decir, la ciudad que más ha crecido en la pandemia de España. Esto es un dato enorme, Bueno, pues yo creo que estamos en condiciones de soportar más cantidad de gente sin deteriorar nuestra calidad de vida. El turismo, una fuente de riqueza, también lo es la exportación. Canarias, de hecho, mira a África cada vez más en busca de nuevos negocios. El continente vecino es una fuente de oportunidades para muchos sectores. Más de 1.000 empresas de Canarias exportan distintos bienes a África. Llevan más de 40 años exportando a África desde Canarias. Esta empresa de origen alemán fabrica cartón ondulado para su uso en la agricultura y la pesca. Su internacionalización desde las islas tiene un claro origen. Para que nosotros hayamos convencido al Consejo de Administración del Grupo Klingele de desarrollar todas estas actividades desde Canarias es el régimen económico fiscal. Y desde aquí hemos podido abarcar todo lo que es el continente africano y el continente americano. Y es que anualmente la empresa exporta 500 contenedores de cartón ondulado. En Canarias hay unas 1.000 empresas que exportan a África y cerca de otras 1.000 a América. Pero, ¿qué porcentajes son extranjeras? No es alto la cifra. Y ahí hay que seguir mejorando. Ya que existen problemas como el precio del suelo o el transporte de los productos, sin embargo, también hay beneficios. Las islas le ofrecen una plataforma que es una fiscalidad muy reducida, que le coloca en muy buena posición, y una vez que entra la mercancía en Canarias, ya la mercancía entra en la unión aduanera. Cuestión que posiciona a las islas como base de empresas para su internacionalización. Y Tenerife ha experimentado un importante impulso económico, también laboral, en el cuarto trimestre del año pasado, 2021, y la perspectiva de crecimiento para este año 2022 es buena. Son datos de la Cámara de Comercio que también augura una recuperación del turismo, y eso a pesar del azote provocado por la sexta ola de la pandemia. Las previsiones económicas son buenas, el sector turístico ve con renovadas esperanzas pues que este año 2022 pueda llegar a una situación prepandemia, y todo eso nos hace tener unas previsiones de crecimiento muy importantes. Una situación desde el punto de vista de empleo notablemente buena para los datos de donde veníamos. Hemos tenido en este último trimestre uno de los mejores datos
de empleo de los últimos 11 años. El Cabildo de Gran Canaria va a repartir 18 millones de euros entre ayuntamientos y también las mancomunidades de Gran Canaria para que pongan en marcha 75 obras de equipamiento básico. Son fondos que destina cada año el Cabildo al plan de cooperación y que van a crear de paso 350 puestos de trabajo para los próximos meses. Por cierto, otro apunte porque hoy se han conocido más datos sobre la muerte del joven migrante en el campamento de las Raíces en Tenerife. Según la empresa que se encarga de gestionar este centro, el joven maliense no contaba con patologías previas. Con el sueño de alcanzar Europa, llegó al campamento de las Raíces el pasado 3 de febrero. Según ACSEM, empresa encargada de la gestión del campamento, el maliense no contaba con problemas de salud. El lunes, día de los hechos, el joven se levantó, desayunó y al ir a cepillarse los dientes... Y en ese momento simplemente dijo unas palabras, no me encuentro bien, y cayó al suelo. En ese momento se activaron los recursos sanitarios del campamento y se contó con la ayuda del Servicio Canario de Salud, pero solo pudo notificar su fallecimiento. Tras el suceso, se ha especulado sobre la existencia o no de un desfibrilador en el centro. Es recomendable, por ejemplo, en aquellas instalaciones hoteleras o de alojamiento que tengan entre 700 y 1000 plazas. Y luego es totalmente obligatorio en aquellas que tengan más de 1000 plazas. En el campamento dicen existía y de hecho afirman se utilizó para auxiliar al joven. Trataron de reanimarlo, se utilizó para ello el desfibrilador que existe en el centro desde el principio, desde que nos pusimos en marcha y se puso en marcha el equipo sanitario. Pero sin éxito. Había recorrido muchos kilómetros en busca de un futuro mejor. Sueños que ahora han quedado truncados. Los Dragos del Volcán, así se llama un proyecto educativo que busca dar apoyo emocional a los menores palmeros, sobre todo aquellos que residen en la zona afectada por la erupción. Es impulsado por la Fundación Diario de Avisos. Hoy ha comenzado ese reparto de los más de 5.500 ejemplares de este libro. Centrado en el cuidado emocional de los más pequeños, Los Dragos del Volcán está narrado por un niño de 7 años que relata lo que va sintiendo ante un volcán que lo arrasa todo. Un proyecto educativo pensado para crear esperanza. Aunque sabemos que se está trabajando muy bien desde los colegios todo este tema, los niños y las niñas necesitan reiteración y el cuento ofrece un recorrido a través de todo lo que ellos han pasado y una metáfora que es una actividad final de explicación de la vida que está por renacer. La distribución de los más de 5.000 ejemplares ha comenzado por un centro muy especial, el Princesa Serina de los Llanos. Aquí pues tenemos reubicados las unitarias de los Campitos y Todoque, que lamentablemente perdimos por la erupción volcánica, y el Colegio María Milagro Acosta de Portonao, que está en zona de exclusión, que también lo hemos tenido que reubicar aquí, gracias al esfuerzo del profesorado, de voluntarios. En los colegios de la zona afectada por el volcán, estos ejemplares irán acompañados de semillas para que los alumnos completen la actividad sembrando un drago. Las batallas del Cuchillete y Tamasite conforman uno de los hechos históricos más importantes para Fuerteventura. El desembarco de corsarios ingleses, la lucha con los majoreros y la victoria de estos últimos se recrea cada año en Tuineje. Ahora hay una nueva forma de conocer este hito, el nuevo centro de interpretación en la Casa de la Simona. Cada octubre, Tuineje se traslada a 1740 en las recreaciones de las batallas del Cuchillete y Tamasite. Ahora visitantes y residentes podrán saber más acerca de esta parte de la historia majorera durante todo el año. Este centro de interpretación en el que se puede mostrar no solamente esos hechos históricos, sino además, bueno, el contexto socioeconómico en el que se vivía en una época en la que la pobreza estaba implantada en Fuerteventura y la piratería hacía siempre, bueno, pues mella aún más en la historia de los que aquí vivían. Esto está contando la historia de Canarias, no está celebrando las fiestas de Tuineje. La fiesta es una fiesta que conmemora las efemérides estas, pero esto no, esto es contar la historia de Canarias. Este museo, junto a un recorrido escultórico en el que se está trabajando, servirán de base para que el pueblo muestre sus tradiciones. Que como pueblo tengamos claro de dónde venimos y así podamos orientar hacia dónde vamos. Se ha cantado, narrado, ahora está aquí expuesto en el museo y cuando lo terminemos va a estar esculpido también. Durante este mes de febrero, este espacio museístico se podrá visitar en un horario más amplio, también los sábados y domingos de 10 de la mañana a 7 de la tarde.
Y nos vamos ahora hasta el sur de Tenerife, donde Vladimiro, lo van a conocer, es un vecino de Arona, lleva 40 años sintonizando con la historia, porque él colecciona radios, ya guarda más de 300 transistores de todo tipo, son una belleza que quisiera ver algún día en un museo para poder compartirlo con las futuras generaciones. Llegan desde diferentes países de Europa y son de todos los tamaños, formas y colores, y cada una de ellas con su propia historia. La radio que Hitler decidió que eso se tenía que hacer. Entonces en 1926 se empezó a fabricar las radios de chapa. Vladimiro lleva 40 años coleccionando este bien tan preciado para muchos, la radio. Cuando la Primera Guerra, la Segunda, Tercera Guerra Mundial, los barcos que se hundían, cuando se hundió el Titanic, ya la radio estaba ya diciéndolo, ¿no? Ahora su deseo es que alguien se interese por su templo y se pueda convertir en un museo para que tanta cultura no se quede en el olvido. Y a ver si se puede hacer algo, no sé. ¿Por qué estas 360 radios han acompañado a Vladimiro? La enciende y puedes estar comiendo, puedes estar limpiando la casa, puedes estar limpiando el piso, puedes estar deshumificando, yo qué sé, puedes hacer cualquier cosa, escribir, lo que sea, oyendo la radio. Y ahora, con todo su dolor, quiere dejarlas ir para que allá donde estén sigan enseñando y sintonizando historias. Sintonizamos ahora con los deportes. Esta semana otra vez Copera, esta vez vóley, un joven futbolista de 37 años, Armando Vallejo, y la pregunta en la Unión Deportiva, la pregunta es, ¿hay solución? Esa es la pregunta, porque por ahora ni Pepe Mel ni ahora Pimienta han conseguido solucionar esos graves problemas en las dos áreas de la Unión Deportiva Las Palmas. Le hemos preguntado si hay solución a 3 entrenadores que han pasado como jugadores y como entrenadores por la Unión Deportiva Las Palmas. En el Club Deportivo Tenerife, el joven veterano es Aitor Sanz. Muchos le daban por retirado al final de la temporada pasada, pero ahí está, en el titular, en el equipo que está luchando por el ascenso. Y en la Copa del Rey, esta semana toca Guaguas en voleibol, quiere repetir lo conseguido el año pasado. Y 2 historias tremendas, 2 jugadoras que narran cómo sufrieron abusos sexuales por parte de un entrenador. Lo escuchamos después. Tremendo. Gracias, Armando. Enseguida toda la actualidad deportiva. Antes de marcharnos, un apunte. Primero los datos se acaban de actualizar. 2.063 contagios en las últimas 24 horas y hay que lamentar la muerte de 5 personas. La pandemia continúa, insistimos, 2.063 nuevos contagios y 5 fallecidos. No bajen ustedes la guardia. Y el otro apunte, uno cultural, la escritora Almudena Grandes ha sido nombrada finalmente hija predilecta de Madrid a título póstumo. Esto lo ha aprobado hoy mismo el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, con el voto en contra de Vox. Almudena Grandes murió el 27 de noviembre a los 61 años a causa, como saben, de un cáncer. Y Joan Manuel Serrat ha recibido esta mañana, este es el momento, de manos del presidente Pedro Sánchez, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por su brillante carrera y su contribución también a la cultura desde 1965. Serrat va a actuar el 18 de junio en Gran Canaria y el 21 en Tenerife dentro de su gira El Vicio de Cantar. Con uno de sus conciertos, que fue en Gran Canaria en este caso, nos despedimos hoy de ustedes. Tengan muy buena tarde, hasta mañana. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.